Bienvenidos a la clase de los menores. Estamos hablando la historia del apóstol Pablo y vamos a empezar con la lección número 9, que es un testigo clave. Vamos a hablar nosotros acerca del apóstol Pablo. Para eso ustedes pueden utilizar, como les he enseñado, los puppets, pueden utilizar también el libro de láminas, donde ustedes pueden desarrollar las historias de acuerdo a lo que pueden enseñar a los menores acerca de del apóstol Pablo. También en esta clase vamos a ver unas cosas interesantes que podemos nosotros desarrollar con los muchachos. Eh, el, el tema es, estamos hablando del eslabón del servicio. Servimos a Jesús al servir a los demás, ya que el apóstol Pablo, que le debemos a él, vamos a ver en esta lección algunos puntos de vista en cuanto a su vida, porque es necesario que los niños sepan quién fue el apóstol Pablo. También que sus principales funciones no solamente fue escribir, sino también fue que él fundaba iglesias en las iglesias cristianas. También el apóstol Pablo fue el mejor representante de todos los discípulos de Jesús porque llegó hasta el emperador, ¿no? Nerón. Vamos a ver también nosotros a las características de Pablo y conocer un poco acerca de él, que él nació en Tarso de Cilicia, su familia era judía de la tribu de Benjamín, el hebreo, por lo tanto judío de lengua aramea. Él era fariseo, su nombre era Saulo, pero Dios le cambió el nombre por Pablo. Según la costumbre, a los 5 años él aprendió a leer las escrituras en hebreo, aprendió la lengua griega, su maestro fue Gamaliel, que era uno de los principales maestros, que eso era muy importante, tener un maestro principal. Su oficio era fabricante de tiendas, o sea, no era una persona pobre, era una persona de buena influencia. Pablo también tuvo una característica que nosotros tenemos que enseñar a los niños, que él estuvo en el martirio de Esteban, se encargó de tener la ropa de la gente que lo estaba apedreando. Él aborrecía a los cristianos, porque acuérdate que en la época de Pablo habían dos iglesias establecidas, la iglesia pagana, donde adoraban al sol, la luna, las estrellas, la iglesia judía, que aceptaba a Dios, y ahora empezaban los cristianos después de la muerte de Jesús, que significaba que habían ya 3 iglesias ahora en el tiempo de Pablo, pero la iglesia cristiana era considerada una secta porque había salido de los judíos, ¿no? Tenía un fanatismo, era firme y fuerte, se encargaba de las persecuciones a los cristianos, no solo en Jerusalén, sino llegaba hasta otros lugares, en Damasco. Hasta el momento de su conversión, él aborrecía a los cristianos y él creía que estaba sirviendo a Dios. Luego, podemos aclarar en esta lección que él tuvo una experiencia con Jesús. Cuando va a Damasco, Dios se le aparece y de repente Pablo cae del caballo y le dice, escucha una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? Y él dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces él tuvo una experiencia con Jesús. Entonces él le pregunta, Señor, ¿qué quiero que yo haga? Entonces Jesús le dice, ve y entra a la ciudad y se te dirá lo que tú tienes que hacer. Entonces Pablo, de acuerdo a esa experiencia que él tuvo, él reconoció que Dios tenía un llamado para él y era que él fuera parte de la iglesia cristiana, dejó la iglesia judía y se bautiza, recobre la vista porque quedó ciego, y ahora con la misma pasión que él perseguía a los cristianos, con esa misma energía, él predica a los gentiles. Gentiles eran las personas paganas que no eran judías, y entonces esto es importante porque dejamos la semana pasada que Pablo iba para Jerusalén para ser encarcelado. Entonces, Pablo era el mejor representante que Dios usó para que predicara a los judíos también y ellos pudieran aceptar a Jesús como su Salvador personal. Recuérdate que los judíos aceptan a Dios como su Dios creador
pero no aceptan a Jesús como Hijo de Dios. Así que Pablo fue la llave principal y única que quizás Dios usó para que la generación que habían escuchado de Jesús pudieran aceptar, pero ellos no aceptaron a Jesús como su Salvador. En cuanto a su vida, su salud era frecuentemente, él tenía un problema en los ojos que posiblemente le quedó de la experiencia y entonces él le llamaba el aguijón. Eh, era un hombre fuerte, tenía un alma muy sensible y Pablo era la persona más influyente, ¿no? Él amó a Dios, tuvo una devoción con Jesús por la experiencia que había tenido, porque había escuchado la voz de Jesús desde el cielo. Eso lo motivó, fue su objetivo y su motor para la predicación, ¿no? Él predicó en las sinagogas porque era un hombre muy inteligente. En esa época no había iglesias cristianas como la que tenemos nosotros. Cuando llegaba a un lugar, lo que buscaba era una sinagoga donde hubieran judíos y sabía que iba a encontrar pocos gentiles, pero él iba allí y les predicaba acerca de Cristo. Muchas veces él pasó por penalidades, lo descolgaron por el muro de una canasta. Él conoció a Pedro, eh, pero al principio no lo aceptaron porque como él había perseguido a los cristianos, pero al final él fue aceptado. Los cristianos de Jerusalén le tenían miedo porque como él los había perseguido, te imaginas, ¿no? Pero el Bernabé los presenta a los apóstoles, les dice que él era un antiguo perseguidor porque él escuchó el testimonio de Pablo y el Señor le reveló y le dijo que su apostolado, que él era llamado para predicar a los gentiles. Ahora, ¿por qué Dios llamó a Pablo para que predicara a los gentiles y no a los otros 12 apóstoles? Porque Pablo tenía una característica, él era judío, pero había nacido en un territorio romano, o sea, él tenía la nacionalidad romana, pero sus raíces eran judías, su familia era judía, así que Pablo conocía el idioma el idioma que se hablaba en el Imperio Romano, y aparte hablaba griego, arameo y hebreo, ¿no? Entonces eso le ayudaba a él a tener era más respetado por su nacionalidad y entonces Pablo cumplía los requisitos y si tú has leído los libros de Pablo, él también tenía mucha filosofía, mucha explicación que a veces ha causado un poco de confusión, ¿no? Tenemos que reconocer que Pablo escribió cartas a las iglesias que hoy día son los libros que nosotros tenemos en la Biblia. Mayormente fueron escritas en el siglo I, o sea, después de la muerte de Jesús. 4 cartas son personales, las demás son para todo el pueblo. Y era para dar instrucciones a los cristianos de cómo comportarse, responder a sus inquietudes, darles ánimo, porque los primeros cristianos tuvieron muchísimos problemas, tenían persecuciones, los echaban de sus familias, se copiaban las ideas de los paganos, había adulterio, había peleas, como en todas partes, pero esa iglesia apostólica tenía muchos problemas y aparte de eso eran en casas, no eran en iglesias como hoy día nosotros tenemos, que mañana sábado estamos en la iglesia, ¿no? Ellos tenían en las iglesias las casas de las personas y hasta formar como te digo, no tenían esa infraestructura que ellos tenían. Pablo predicaba en sinagogas, o de lo contrario se iba a buscar a los gentiles en los ríos, en algunos templos, como cuando fue a Grecia, que lo hemos visto en anteriores oportunidades, pero las cartas de Pablo llegaron a guardarse, a conservarse, Dios las conservó, que son las cartas que nosotros podemos ver, ¿no? Algunas de las cartas, como te digo, responden preguntas, otros agradecen el comportamiento, otros dan instrucciones sobre la organización de la iglesia y aquí tenemos todas las cartas de Pablo. Romanos, 1 de Corintios, 2 de Corintios, Gálatas, eso se refería a las iglesias en las que se encontraba en Roma, en Corinto, en Gálatas, Efesios, Filipenses, a los colosenses eran las iglesias en Colosas,
en Filipo, Tesalonicense, en Tesalonia, Timoteo, eran cartas personales que él le mandaba a sus hijos espirituales, a Tito, tenemos Filemón y tenemos el libro de los Hebreos. Algunas personas dicen que no es el libro de Hebreo de Pablo, pero sí era del apóstol Pablo. Eso para que, porque algunas controversias que la gente cree, ¿no? Pero estas son las cartas que Pablo, tenemos que conocer a Pablo para podernos tener una idea. Ahora, Pablo llega, la semana pasada lo dejamos a Pablo, que Pablo llegó, le dice el profeta que él no debe ir, porque si de lo contrario, si él va a Jerusalén iba a ser encadenado, y entonces él decide aceptar ese reto, quiere él ir a Jerusalén, y entonces él va a Jerusalén y los hermanos cristianos lo recibieron con alegría. Ya habían pasado muchos años. Por supuesto que Pablo había ya predicado en diferentes lugares en todo el imperio romano, como hemos visto. Pablo se visitó casi todo el imperio llevando la fe cristiana y la gente, mucha gente pagana se convirtió al cristianismo, inclusive los cristianos llegaron hasta fuera del imperio, a Inglaterra, a otros lugares fuera del imperio, Etiopía y otros lugares habían llegado ellos con la finalidad de predicar acerca de Jesús. Así que él llega ahí se encontraba Jacobo, que era hermano de Jesús, y estaba con los ancianos, y entonces él les cuenta la experiencia que Dios había hecho con los gentiles por medio de su ministerio. O sea, Pablo cuenta cómo él estuvo predicando a gente gentil. ¿Y por qué tú dirás por qué es importante eso? Porque los judíos, la iglesia cristiana judía no aceptaba tanto a los gentiles. O sea, no, ellos querían solamente la iglesia cristiana para los judíos. Pero entonces Dios le dice que a Pablo, le dice que él tiene que predicar a los gentiles porque Jesús mandó ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Entonces los hermanos tuvieron que escuchar cómo el Espíritu Santo trabajaba también con las personas no judías. Y ellos fueron y glorificaron a Dios, entonces, porque y también muchos judíos habían sido convertidos al cristianismo porque habían aceptado a Jesús. Recuérdate que los judíos tradicionales no aceptan a Cristo, así que ellos, había también mucha mala información, había personas que pensaban que decían que él enseñaba mal, que él enseñaba que no obedezcan a Moisés, porque uno de los problemas que había también en la iglesia cristiana era que se podía circuncidar o no circuncidar. Entonces Pablo decía que no era necesario la circuncisión porque eso ya había pasado cuando Cristo murió, que era cortar el pellejito del órgano sexual masculino. Entonces la gente se reunía y había un debate porque la gente inventaba cosas, ¿no? O sea, la gente inventaba problemas. Decían, podemos hacer la Santa Cena, no podemos hacer la Santa Cena. Podemos hacer esto, no podemos hacer otro. La iglesia apóstata, las mujeres predican, aquí pueden predicar una mujer, entonces hacían una controversia única, ¿no? Entonces eran las acusaciones que le daban a ellos, ¿no? Así que inclusive él siempre mantenía su lealtad a Dios, los ritos, porque los judíos todavía seguían matando ovejas, corderos, hacían sacrificios, hacían ayunos, hacían muchas reglas que ya no eran necesarias porque Jesús había muerto en la cruz. O sea, no necesitaban el santuario, no necesitaban las actividades sacerdotales, ya no necesitaban porque Jesús ya había muerto en la cruz. También les explicó lo que los gentiles habían creído, ¿no es cierto? Inclusive les había dado muchos consejos de que se abstengan de comer las cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, eviten la fornicación, porque eran las costumbres que las iglesias paganas y las iglesias judías tenían, y entonces Pablo le decía que ya no era necesario el derramamiento de sangre porque Jesús había muerto en la cruz. Entonces dice que Pablo llevó unos hombres al templo porque ellos se purificaron, porque había un rito de purificación, bañarse antes de ir al templo, lavarse las manos, hacer ayuno, cortarse el pelo, y entonces en esa época la gente llevaba las ofrendas. Así que cuando estaban ya en el séptimo día de la fiesta, vinieron unos judíos de Asia, porque acuérdate que los judíos ya desde el tiempo de Daniel habían estado en diferentes partes del imperio,
¿no es cierto? Y entonces cuando lo vieron, dijeron, este varón es israelita, este es el hombre que anda en todo el imperio enseñando en contra de los judíos, en contra de la ley, y ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Entonces, y ellos hicieron un caos. Claro, lo que ellos decían era una mentira, era una falsedad, porque Pablo estaba predicando. Entonces, le decía, ¿cómo es posible que este hombre que está en todas partes esté aquí? Y como te digo, era los celos de los judíos cuando vieron griegos en el templo de Jerusalén. Todavía no había sido destruido el templo. Y entonces, ellos decían, este hombre es el que está en contra de nosotros, los judíos, de Moisés, de la ley, y todo un caos se hizo así, ¿no? Entonces, inmediatamente vinieron a detener a Pablo. El tribuno le prendió y lo mandó a atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho Pablo. Entonces, la gente, como no había en este tiempo televisores, noticias, no había quien escribiera quién era Pablo. Unos decían una cosa, otros decían otra cosa, y en realidad era un alboroto y nadie sabía por qué lo estaban acusando a Pablo. En realidad los judíos de Asia lo habían dicho que él era el hombre que iba por todo el imperio, las sinagogas las visitaba, las sinagogas judías, y enseñaba que uno tenía que aceptar a Cristo, ya no hacer sacrificios, no circuncidarse, y entonces era un problema. Así que cuando él fue llevado, estaba siendo detenido, fue encadenado y llevado preso, la gente gritaba que muera, que muera, que muera Pablo, ¿no? Entonces comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza y entonces el tribuno, Pablo le dice que él quisiera decir algo. Entonces le dice, ¿sabes griego? Entonces le pregunta, tú eres un delincuente, la semana pasada había un delincuente por aquí, egipcio, y sacó a como a 5,000, y él dijo, no, yo no soy ese que tú piensas. Interesante, a Pablo el mismo tribuno, el soldado que lo detuvo, no sabía por qué lo estaba deteniendo ni sabía quién era él. En ese tiempo no había un ID personal con foto para saber quién era. Así que le dijo, yo soy judío. Entonces Pablo le dijo, yo soy un hombre judío de Tarso, soy ciudadano de una ciudad, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y entonces Pablo le habla a las personas y habló en lengua hebrea para que todos lo entendieran, ¿no? Y él dice, le presenta su defensa, le dice, mi nombre es, yo soy judío, mi maestro fue Gamaliel, yo obedezco los mandamientos, soy celoso, ¿no es cierto? Les cuenta su experiencia que él tuvo cuando Jesús se le apareció. Entonces él dijo Jesús el Nazareno, y la gente en Jerusalén sabía quién era Jesús, porque Jesús había muerto unos años anteriores. Entonces le cuenta la experiencia que él tiene, y entonces cuando oyeron a Pablo, entonces cuando él les dijo que él fue mandado por Jesús para predicar a los gentiles, entonces la gente comenzó a gritar de nuevo, dijeron, ¿quién es este hombre? Le tiraban las túnicas, su ropa como señal de desprecio, porque como ellos siendo judíos iban a pensar que los gentiles, gente que no era judía, los griegos, romanos, aztecas, mayas, incas, todos ellos no merecían el reino de los cielos y ellos no eran el pueblo de Dios. Porque acuérdate que los judíos pensaban que solamente los judíos podían ser parte del pueblo de Dios. Entonces lo llevaron a Pablo, entonces a un lugar de la fortaleza, y entonces lo azotaron. Entonces fácilmente Pablo le pregunta al centurión romano si era legal que siendo un ciudadano romano lo azotaran. Entonces cuando Pablo dijo que era romano, se asustaron porque sabía que Pablo como romano tenía derecho a acusarlo. Y entonces eh, Pablo le dice, bueno, tú me vas a mí siendo romano, me vas a azotar. Y entonces le dice, tú eres tú eres romano por nacimiento o compraste la ciudadanía. Entonces le dice, no, yo soy romano porque nací en un territorio romano. Así que Pablo era muy inteligente porque sabía cómo lidiar con estos problemas, porque imagínate, lo iban a azotar.
y él ya lo habían azotado, pero tuvieron que pedirle disculpas. Ahora, Pablo, la experiencia que él tuvo con Jesús fue una experiencia que le marcó la vida y le cambió la vida y le cambió los conceptos. Y él tuvo que estudiar después de encontrarse con Jesús, él estudió 2 años, todo con relación a la vida de Jesús y a la experiencia que Dios había tenido para ser el gran evangelista, porque gracias a Pablo tenemos los libros del Nuevo Testamento y formó parte de la historia cristiana. Acuérdate que en la época de Pablo había solo 2 iglesias, ya la tercera se estaba formando, eran los paganos, los judíos y los cristianos, ¿no es cierto? Acuérdate siempre que los paganos adoraban el sol, la luna, las estrellas, la diosa de Egipto, Venus, Milo, los dioses griegos, romanos. Los judíos solamente aceptaban a Dios como creador, pero no aceptaban a Jesús. Y la iglesia cristiana aceptaba a Dios, aceptaba a Jesús, aceptaba el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y entonces Pablo intenta predicar a los judíos, pero al ver que los judíos rechazaban y no aceptaban a Cristo, él dijo, yo voy a predicar a los gentiles. Y durante toda su vida se dedicó a predicar tanto a judíos como gentiles, pero siempre mayormente trataba de enseñar a los gentiles. Y esto los judíos, la iglesia judía no aceptaba a la gente de otras nacionalidades, porque consideraban que la gente romana, los griegos, los fenicios, los egipcios, los mayas, los aztecas no eran personas dignas del reino de Dios. Así que, pero Pablo fue, de acuerdo a su experiencia, él dice, ok, él va a Jerusalén y él allí, en el centro de Jerusalén, él predica a todos aquellos acerca de Cristo. Pero aún así los judíos no aceptaron a Jesús como su salvador personal. Entonces, hasta el día de hoy muchos judíos no lo aceptan, otros sí lo han aceptado, pero Pablo estaba cumpliendo su misión. ¿Qué podemos aplicar en nuestra vida? ¿Tienes el mismo celo de Pablo cuando persigues aquello que crees? ¿Tu entusiasmo por las cosas antes de convertirte es el mismo entusiasmo por Cristo ahora? Porque Pablo era apasionado en su ministerio. Pablo no solamente hablaba de la ley y de la gracia. Pablo es una persona que fundaba iglesia, animaba a los hermanos, hacía corrección. Usaba su conversión para convertir a otros. Tu salud es débil, pero tu voluntad es fuerte. ¿Quién es el motivo, el objeto y motor de tu vida cristiana? Es Cristo. Da ánimos a los demás. ¿Crees que estas cosas son difíciles? Muchas personas han podido, eres inferior a ellas. ¿No es cierto? Son ideas que nosotros podemos darnos cuenta acerca del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no se pasó solamente hablando de la gracia y de la fe y de las obras. Pablo era una persona misionera, una persona completa que nosotros tenemos que hoy día hacerlo, que tenemos que formarnos. Somos llamados a predicar, a ir por todo el mundo y predicar a todas las naciones. Y Pablo, y aparte de la experiencia que había tenido con Jesús, Pablo se convirtió en un líder misionero. Donde él llegaba, formaba una iglesia, que era una casa donde habían personas que aceptaban el cristianismo. Y eso hay que considerarlo nosotros bastante porque necesitamos ser ese tipo de misioneros como lo fue el apóstol Pablo. Ahora, Pablo, al llegar a Jerusalén, Dios le dice, ok, si tú quieres ir a Jerusalén, te voy a permitir que vayas, pero en el lugar donde tú llegues, tú vas a presentar el Evangelio. Y Pablo, y vamos a ver hasta las próximas semanas, que Pablo llega hasta el emperador romano Nerón y a todas las personas importantes políticas, inclusive llega hasta la casa de Nerón y se convierte a muchos miembros de la familia real romana en cristianos, ¿no? Pero esa es otra parte de la historia que lo vas a ver más adelante. Pero el apóstol Pablo creo que la experiencia que él tuvo con Jesús, estoy seguro que esa experiencia fue la última llave, ¿no? Que Dios usó para que los judíos pudieran aceptar a Cristo y no lo aceptaron. Ya la Biblia, no, después de la muerte del apóstol Juan, escribe el Apocalipsis, no ha habido otro líder que Dios haya enviado para ayudar a que los judíos puedan aceptar a Jesús como su Salvador personal.
Pero Pablo predica y él mismo ve que no hay un avance. Eh, los, los judíos no querían saber de Jesús, no querían aceptar que Jesús era el Mesías, y Pablo decide ya no más predicar a los judíos, sino enfatizarse en los gentiles. Y entonces así llega al final de su vida, y vamos a ver qué pasa con Pablo. Vamos a ver qué sucede con Pablo. Ahora Pablo es detenido, lo castigan. Pablo tiene una experiencia que contar con Cristo, y él entendía bien a la gente, porque él había sido fariseo, había sido muy legalista, muy pegado a las reglas, pero él cuando conoce a Cristo hay un cambio en toda su vida, y entonces él continúa su apostolado de Cristo hasta el final de su día, que lo vamos a ver la próxima semana. El motivo de esta lección es para que tú puedas comprender realmente lo importante que es ser un líder dentro de la iglesia. El líder no solamente es para estar en la iglesia cantando, orando y estudiando profecías. El apóstol Pablo, él ayudó a formar iglesias, fortalecía las iglesias, hacía correcciones, y durante toda su vida dio un testimonio que llegó hasta el emperador. Pregúntate si tú has llegado a predicar de Jesús, del mensaje adventista, a los, a, a los, al presidente de tu país, al alcalde, al diputado, al director de tu escuela. Pero Pablo llegó y cumplió su misión, que Nerón lo dio por inocente. Tristemente, Nerón quema la ciudad de Roma después y lo manda a matar porque le disculpó a los cristianos. Pero netamente los judíos, realmente Nerón aceptó que Pablo era una persona inocente. Que Dios nos ayude, y nos vemos la próxima oportunidad.